Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso espacio de lunes a viernes por Televen. Hace poco, casualmente, una persona me decía, Miguel, ¿cuál es la fórmula del éxito para una marca personal? Y yo le decía, fácil, más allá de tu propósito, más allá de los objetivos, más allá de definir tu comunicación, el nicho, tener tu logo y las redes sociales, es la seguridad. Es la seguridad al momento de hablar, la confianza que transmites a esa persona que te va a comprar un producto o servicio, porque justamente cuando sentimos confianza por alguien, nos abrimos, sentimos allí seguridad, nos relajamos, comenzamos a fluir. Y esto tiene que ver mucho con tu autoestima, con esa definición que tienes de ti mismo, es decir, tu autoconcepto. Y como lo dice Robert Greene, el autor del arte de la seducción y de las 48 leyes del poder, no hay nada que seduzca más que la seguridad. Y esto lo podemos ver cuando alguien te gusta, por más dinero que tengas, si no tienes seguridad, pero quizás ese que no está muy chévere, muy simpático, pero es seguro y te ve a los ojos y te dice, tú me encantas, créeme que ese sí te va a gustar, fuera del cochino interés, pero bueno, eso es otro tema, así que bienvenidos a Palabra Cierta. A ver, desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. Además, te recuerdo que si escaneas ya mismo el código QR que está en pantalla, puedes descargar nuestra aplicación, que es Televen Stream. A ver, nuestras relaciones o nuestras interacciones amorosas son un terreno fértil para la esperanza y la frustración. Y en ese cruce de caminos surge la dinámica conocida como el arte de dar migajas emocionales. Este fenómeno describe la práctica de ofrecer solo la mínima dosis de afecto, atención o compromiso necesaria para mantener a la otra persona interesada, sin nunca brindarle la plenitud de una conexión recíproca y estable. La trampa de las migajas emocionales se explica a través de la psicología del refuerzo intermitente, un concepto poderoso extraído de la ciencia del comportamiento. Cuando una recompensa, en este caso la atención o el afecto, es dada de manera inconsistente, impredecible, el cerebro entra en un estado de alerta y expectativa constante. A diferencia de una relación donde la ausencia total de afecto nos impulsa a irnos, o una relación estable donde la recompensa es predecible, la intermitencia genera la mayor adicción. El refuerzo intermitente crea una adicción conductual. No nos engancha la certeza, sino la promesa no cumplida. Quien recibe las migajas queda atrapado en una esperanza perpetua. Cada pequeño gesto, una llamada inesperada o un mensaje cariñoso después de días de silencio es interpretado como la prueba de que el esfuerzo valdrá la pena y que la relación real está a punto de comenzar. Psicológicamente, esta persona no está reaccionando al presente, sino invirtiendo emocionalmente en el potencial del otro. Un potencial que el dador de migajas rara vez tiene intención de satisfacer plenamente. La otra cara de la moneda es la necesidad intrínseca de quien las recibe. A menudo las personas que caen repetidamente en esta trampa tienen un estilo de apego ansioso forjado por experiencias tempranas de afecto inconsistente. Para ellas, la incertidumbre y la necesidad de ganarse la atención del otro se sienten, paradójicamente, como un terreno familiar. La intermitencia activa su sistema de apego, haciendo que el esfuerzo por conseguir la validación se sienta como un acto de amor, en lugar de un agotador ejercicio de mendicidad afectiva. El ciclo de las migajas emocionales es un claro ejemplo de cómo la psicología del pasado moldea nuestra realidad actual. La clave para liberarse no está en culpar al dador de la escasez, sino en identificar la herida interna que nos hace valorar más la esperanza que la evidencia. Solo cuando la persona aprende a proveerse a sí misma de la seguridad emocional que busca en el otro, el anzuelo del refuerzo intermitente pierde su fuerza para dejar de esperar ese banquete de quien solo ofrece sobras, ya que es el primer acto de amor propio y madurez emocional. Hoy vamos a ampliar este maravilloso tema a las migajas emocionales y para eso nos acompaña una experta en la materia. Ella es psicóloga, terapeuta sexual y de parejas y estamos muy felices de recibirla nuevamente acá en nuestro estudio. Así que bienvenida, Enid Silva. ¿Cómo estás tú, Enid? Muy bien, Miguel. Gracias a ti por la invitación. No, vale, un placer tenerte el día de hoy. Además que este tema me encantó, ¿no?
Así como las migajas del pan, pareciera que hay personas que también dan migajas de amor, ¿no? Migajas de emoción, de atención. Sí, de interés, de propuestas y promesas vagas. Hay mucho de esto. Ahora, nosotros normalmente cuando estamos en pareja, ¿verdad? Sí hay como esa dificultad, ¿no? De entregarlo todo cuando quizás no hay un interés genuino, ¿no? Quizás cuando hay una mala relación, pero estas migajas emocionales también pasan en relaciones interpersonales. Sí. El equipo de trabajo, quizás un amigo, Sí, vecino. no es exclusivo de las dinámicas de pareja o de las dinámicas relacionales, sino también lo podemos encontrar en dinámicas familiares, en dinámicas de amistad, en dinámicas laborales incluso. Y aquí es donde la reciprocidad se hace presente y cuando no existe, o te vas o eres algo masoquista. Genera mucha frustración y lo has explicado muy bien porque genera una pequeña adicción. Bueno, ahorita lo explicas más a profundidad, vale. Hoy vamos a conversar de este interesante tema, migajas emocionales. Ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... La palabra migaja tiene un origen etimológico claro y su significado original está íntimamente ligado al pan y la comida, lo cual ilustra perfectamente su uso metafórico en el contexto emocional. El término migaja proviene del latín mica, que significa grano, pequeña porción, partícula o pizca, y en su evolución al castellano la palabra mica generó el término miga, que se refiere a la parte blanda y esponjosa del pan en contraposición a la corteza. Por lo que miga es la parte interior del pan y migaja es el diminutivo y despectivo de miga, que significa pequeña porción desprendida, sobrante o insignificante. Históricamente las migajas eran los restos de la comida que caían de la mesa y a menudo eran despreciados o dejados para animales o personas de menor estatus. El uso que le damos hoy en día, especialmente en la frase migajas emocionales, es una metáfora que conserva este sentido de escasez, sobra e insignificancia. De esta manera, la palabra migaja encapsula perfectamente la idea de recibir algo mínimo, residual e insuficiente en una relación. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre las migajas emocionales con nuestra gran invitada de hoy. Ella es Enid Silva. Bienvenida nuevamente, Enid. Gracias por invitarme. Mira, Enid, me encanta el término migajas, ¿no? Ese resto, ese poquitico que hay por allí. Y para comenzar hablando del tema, nos enseñaron a dar migajas, lo aprendimos en el camino, venimos con eso en el ADN. ¿Cómo se define esto? A ver, principalmente creo que justo hay que definirlo. El breadcrumbing o este arte de dar migajas emocionales me habla de una serie de conductas relacionales que tienen base en la intermitencia. Intermitencia en atención, en interés, lo que hoy en día podemos conocer como mensajes, likes, comentarios, promesas vacías, pero la persona no tiene un verdadero interés de mantener o de comprometerse con ese vínculo. Esto genera una ambigüedad sostenida para la persona que recibe las migajas y no es algo con lo que venimos, ¿no? Lo pudiésemos entender así, pero sí tiene distintas capas, porque roza autoestima, roza temas de apego, roza los constructos relacionales que tenemos, que es la forma en la que decidimos relacionarnos o por qué decidimos relacionarnos, así que es un tema que abarca muchas capas. ¿Somos conscientes, Enid, de dar migajas emocionales? Probablemente incluso hay algo hasta de un pensamiento maquiavélico, manipulador. Puede haberlo. Puede haberlo. Puede haberlo, no Narciso. siempre. Ajá, por ahí va la cosa. No siempre es el caso, porque hay personas que simplemente no saben relacionarse desde el compromiso y desde la intención. Entonces, ¿porque lo vieron quizás en casa? Sí, claro. ¿Sí? Me puede hablar de modelos familiares sin duda, de esta validación, a pesar de que sea intermitente, pues es validación a fin de cuentas. Entonces esto mantiene una serie de vínculos que no son tan estables, que no son tan sólidos, pero que tienen un bajo costo. Un mensajito, un comentario, una respuesta a una historia. Ahora, ¿se puede arrancar una relación desde las migajas emocionales o más bien allí estamos actuando para conquistar y luego de que tenemos allí la conquista lista, nos olvidamos de todo eso? Quizás no es el comienzo ideal, pero sin duda sucede. Ah, sí, se puede comenzar con migajas emocionales. No es el comienzo ideal, ojo. Como terapeuta de pareja, claro que veo relaciones que han comenzado con esta estructura y que a través de la terapia, tanto individual como de pareja, pues hemos ido puliendo, hemos ido estructurando una serie de dinámicas que sean mucho más sanas. Porque si bien
este arte de dar migajas lo que deja es mucha frustración, te puede terminar deformando la autoestima de la persona que recibe estas migajas y no es sostenible para la relación. Ahora, hay un proveedor, sin duda alguna, de las migajas, pero también hay un receptor. Correcto. Aquí pudiésemos hablar entonces de algo de masoquismo, no tener una suficiente autoestima, Sí. una identidad desdibujada. Sí, hay un poco de todo y cuando hablamos de estas dinámicas tenemos que considerar quién brinda las migajas y también quién las recibe. Este tema roza, como te decía, muchas dimensiones o tiene muchas capas porque yo creo que lo que principalmente sostiene estas dinámicas es ese refuerzo intermitente. La recompensa, que son los mensajes, las propuestas, el mira, vamos a salir, el te quiero ver. Las promesas, ¿no? Sí, Incluso. promesas vacías, pero promesas. Sí, tiene un peso más elevado que estas recompensas más que son más constantes en una relación habitual. Entonces mantiene esa esperanza, nos mantiene alertas a una posible interacción donde se vaya a compartir o donde se vayan a ver. Es la misma lógica de los juegos al azar. Me quedo atenta esperando a qué es lo que viene. Claro, a ver qué pasa. Correcto. En la persona que reside proveer migajas, ¿hay un proceso consciente? ¿Él sabe que está dando migajas o sencillamente es algo que está inconsciente y ya? No siempre, porque si bien hace un momento hablabas de quizás cuadros más patológicos, como el narcisismo, allí sí pudiese haber un pleno dominio y una conciencia de cuál es la conducta que se está desarrollando. Claro. Pero, como te decía, hay personas que no saben relacionarse desde el compromiso. Entonces esto, ¿no? El estar allí, pero no estar completamente, parece ser un modelo normal. El que de alguna manera está consciente, Nid, y aquí es una pregunta que me parece muy interesante, ¿sabe cuándo aumentar la dosis de las migajas? Sí que sabe. Sí, Sí. lo hace. Sí, juega con eso totalmente. Sí, porque fíjate, hoy en día en la modernidad tenemos que tener en cuenta el contexto digital. Entonces es muy fácil mantener un vínculo con un muy bajo costo, ¿no? Una respuesta, un comentario, un mensajito. Te suben mis historias. Claro. Ya. Y si tengo esta interacción con esta persona y con esta persona y con esta persona y con esta persona, pues a fin de cuentas creo un sistema de validación no funcional, pero mantengo todo esto a un bajo costo. Enid, tú como especialista en la materia, te voy a llevar al otro extremo. Están los que dan migajas y están los que prácticamente dan la vida por la otra persona, que se sacrifican por la otra persona, que se desdibujan por la otra persona. Los extremos siempre van a ser malos. Correcto, correcto. Y allí, ¿cómo medir también eso, no? Bueno, aquí tanto un extremo como otro lleva mucho a la introspección y a saber cómo nos queremos relacionar y que esto termine siendo sano y funcional para esa relación o para ese hogar que estamos creando. No hablo necesariamente de un hogar literal, porque cuando hablo de relaciones siempre contemplo pues, cada uno de los elementos que lo van a formar, pero esa mirada hacia adentro tiene que ser pues, muy reflexiva, muy analítica, muy práctica y ver cómo ese modelo de relación se sostiene en el tiempo. Ningún extremo es positivo. Y nosotros de alguna manera venimos condicionados, ¿no? Desde la infancia por lo que vemos, por lo que estamos escuchando. Ese niño, esa niña que está creciendo y que quizás la mamá se da cuenta de que hay migajas emocionales en su relación, se lo puede transmitir, se lo puede comentar. Oye, hija, este no es el modelo que yo quiero para ti. Porque ahí capaz el papá, proveedor de las migajas, dice, ay, pero ¿qué te pasa a ti? Siempre tan tóxica, pero me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de las migajas emocionales con Enid Silva. Ella es psicóloga, terapeuta de parejas, además también tiene allí su especialidad en terapia sexual. Interesante tema, ¿no? Porque de alguna manera todo esto va relacionado, ¿no? En algún punto esas migajas emocionales pueden estar incluso ligadas a la parte íntima, Enid. Claro, el sistema de recompensas del que hablábamos anteriormente puede fácilmente tener un encuentro sexual incluido, ¿no? Porque puede ser positivo, porque puede ser estimulante, pero igual es dosificado, es intermitente. Claro, Entonces, y allí entonces la persona puede aguantar un poquito más. Claro, claro. Y sigue y se convierte entonces en un círculo vicioso. Sin duda, porque nos mantenemos constantemente a la expectativa de cuándo va a llegar ese próximo mensaje, cuándo
¿Cuándo existirá una propuesta de estar juntos? Entonces sí crea un ciclo vicioso. Wow, tema súper complejo, te decía en el bloque anterior, Enid, esa niña que está viendo que, por ejemplo, papá le da migajas emocionales a mamá, si es consciente al darse cuenta, esto se lo puede decir a la niña, pero yo no quiero que tú repitas esto no está bien, porque incluso ahí el mismo padre enterándose de eso se puede molestar, no sé, bueno, pero es que hay una realidad, hay una acción. Claro, si no está consciente puede generar eso, pero como diría una gran amiga, hay veces que las conductas van a hablar mucho más que las palabras. Entonces, sí pudiese ser una conversación que se desarrolle entre esta mamá y esta hija, pero realmente lo que se queda es el modelo relacional que vemos, ¿no? El que es familiar. Entonces, sin duda, estas conductas quizás no son tan congruentes con las palabras de esa madre. La persona que es un dador de migajas emocionales puede aprender a dar el pan completo, para hacer la metáfora. Claro, claro. Como hablábamos hace un momento, hay personas que simplemente no saben relacionarse de forma sana y de forma funcional con estos temas de validación, con estos temas quizás dificultades hacia el compromiso, esto es completamente válido, y en procesos terapéuticos individuales o de pareja, pues brindamos una mejor estructura a esta forma de relacionarse. También, sin duda, encontramos el porqué, de dónde viene esto, desafiamos un poco esa resistencia al compromiso que suele estar muy presente en quienes brindan las migajas emocionales. Cuando nosotros somos conscientes de todo esto que tú me dices y comenzamos a trabajar en nuestra psique de manera bien íntima, intencional, ¿qué es lo primero que pudiésemos cambiar para que la persona que está de aquel lado se dé cuenta de que sí, realmente hay un cambio? Que, por cierto, mucha gente dice que la gente no cambia. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Nid? No, la gente sí cambia, la gente sí cambia. Y en este caso yo creo que lo principal es que las palabras se alineen con las conductas o con las propuestas. Esto termina siendo un punto de fricción para relaciones o para dinámicas donde hay esta intermitencia y estas migajas de atención o de interés. Pero sí se pudiese trabajar, se pudiese elaborar. Cuando nosotros estamos con alguien, por supuesto que queremos que sea alguien nos entregue todo, ¿no? Su energía, su amor, su comprensión, su confianza, que podamos compartir proyectos. Sí es importante, sobre todo entendiendo que tú eres especialista en parejas, que eso lo tengamos como ese tema que hay que hablar antes de. He escuchado, sobre todo he visto muchos videos en TikTok, estos temas deberían hablarse. Tú, por ejemplo, vas para el psicólogo. No vas, red flag, de una vez banderita roja. Sí, claro. Porque estos temas son interesantes para uno, ¿no? Que está en su desarrollo, pero luego para esa casa, para ese hogar, para esa relación que se está construyendo, sí terminan siendo uno que otro elemento que es indispensable para esa construcción de la relación. Tiene mucho que ver también con los valores de esa relación que quisiéramos construir. Entonces, si no hay compatibilidad, se hace muy difícil esa construcción. Ahora, en una dinámica donde lo que se brinda o lo que se da es esta serie de migajas de interacción, de interés, de atención, se hace muy difícil llegar a estos temas, ¿no? Porque claro que tiene que haber un campo o una base más sólida para poder hablar desde la vulnerabilidad, poder hablar desde el deseo, poder hablar de una visión a futuro. Y en el caso de que la persona sí lo dio todo y obviamente le pagaron con la moneda contraria y empieza a dar migajas emocionales, esa persona se puede nuevamente reconectar con la abundancia de la entrega de esa relación. Sí, claro. Si esto termina... Además, ¿es justificable? ¿Por reciprocidad o no? Cualquier acto puede llegar a ser justificable, pero si esto se elabora correctamente y entendemos de dónde viene esa respuesta o el cambio en la forma de relacionarse, creo que sí, a través de la conciencia y a través de la asertividad, a través de un trabajo de límites, pues sí se pudiese conectar nuevamente con esa antigua forma de relacionarse. Ahora bien, cuando la persona quizás se ancla en eso de que yo te lo di todo, más nunca te lo voy a dar, allí hay una ruptura, una fractura, ¿cómo mejorar eso, no? Porque conozco muchas parejas que están pasando justamente por eso. Yo te lo di todo, yo tú no me diste nada, ahora no esperes nada de mí. Bueno, ahí se está contactando con el resentimiento, claro, ¿no? Y te hablaba al inicio de que esto genera sin duda muchísima frustración. En procesos individuales o en procesos de terapia de pareja, lo que buscamos es
pulir la estructura, manejar un diálogo asertivo hacia que cada uno pueda establecer o definir claramente cuáles son sus demandas en la relación y en base a eso alinearse. Esto se puede llegar a ser difícil por la fricción que crea, pero muchas veces en procesos individuales sobre todo, invito a mis consultantes a hacer un registro de contingencias, ¿no? Y que esto que se ha brindado en la relación, estas propuestas que han quedado en el aire, cómo nos hemos sentido, pues lo vayamos registrando durante un periodo de 15 días. Y ahí es mucho más fácil ver o pondría en evidencia cómo coinciden estas palabras con estas conductas. Eventualmente lo que puede pasar y lo que muchas veces pasa es que no hay compatibilidad con la forma en la que esta persona quiere relacionarse y lo que yo quiero para mí. Claro. Entonces eso genera una intolerancia, fractura. rechazo, Correcto. distanciamiento, predisposición. Correcto. Son importantes los acuerdos para de alguna manera dejar a un lado esas migajas emocionales y decir, epa, si no cumples ya no hay más nada que hacer. Sí, imprescindibles, ojo. También diría que esto es una dinámica de dos, pero por otro lado ahí debemos regresar esa mirada a uno mismo, ¿no? Y en cómo nos estamos relacionando y si esa relación está atendiendo nuestras necesidades relacionales. Si me estoy relacionando con una persona y lo que hace es brindarme estas migajas de interacción, de interés, de atención. No soy su prioridad. Ya lo que queda es un proceso profundo de reflexión, claro, de ver si eso es lo que me sirve, de ver si eso es lo que me quieres gusta, estar allí, después de hacer todos los planteamientos desde la asertividad, desde el respeto, desde el manejo y no recibo nada a cambio, ¿qué estoy obteniendo de vuelta? Enid, y esa frase no soy prioridad, que es muy típica, ¿no?, en las relaciones, Sí. Finalmente, ¿qué es ser prioridad para una pareja? Entendiendo que cada quien tiene sus planes, sus proyectos individuales, personales, profesionales. Yo creo que está muy de la mano también con esto que te decía, de que las palabras se alineen con las conductas. Sí veo mucho en terapia de pareja esa frustración de no ser la prioridad principal. Y a esto le regalo una mirada de comprensión y una mirada mucho más compasiva, porque no siempre vamos a ser la prioridad principal, ¿no?, número uno en la relación. Pueden haber muchas cosas que terminan siendo principales o que tienen ese mismo nivel de importancia, pero sí encuentro muchas personas que están luchando con ese primer puesto. Yo quiero ser lo único, lo exclusivo y la prioridad en tu vida. El tema es que hay planes personales que probablemente tienen más prioridad, solo que quizás a la persona le dará un poco de miedo de decir, hey, esto está... Sí, o también creo que depende del momento de vida. Claro. Del Etapas, proyecto, ¿no?, de la relación, correcto. Por supuesto. Enid, ya para despedirnos, agradecido además por tu presencia, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Tu Guía Sex, mi página web, enidsilva.com, y por allí hablo siempre de temas de relaciones, de sexualidad, de terapia de pareja. Por allí estoy para recibirlos. Vale, me encanta. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. A ti. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.